Aquí hay algunas razones por las que apesta pelear contra Ilia Topuria. Déjame llevarte a las profundidades porque se pone mucho peor de lo que crees. El asesino del primer round, Max Holloway, el hombre que fue 5 asaltos con Dustin Poirier, 3 guerras con Volkanovski y recibió más de 700 golpes sin parpadear, una mandíbula de granito, una máquina de cardio, una leyenda. Y aún así, cuando se enfrentó a Ilia Topuria, nada de eso importó. Déjame llevarte de regreso al UFC 308. Ilia Topuria vs Max Holloway. Holloway, 26 victorias, 14 finalizaciones, 7 derrotas, con una estatura de 1,80 metros, 5 pies 11 pulgadas, pesando 145 libras, con más tiempo en el octágono que casi cualquiera en la historia del UFC, conocido por su volumen, su durabilidad y su capacidad para quebrar mental y físicamente a sus oponentes. Pero Ilia no se inmutó. Desde la primera campana, Ilia no mostró respeto por la leyenda frente a él, no se sobreextendió, no persiguió, solo esperó, observó y colocó cada golpe como si ya supiera a dónde se movería Max después. Holloway contraatacó con volumen, pero el juego de pies y la compostura de Ilia lo neutralizaron. Esquivó lo justo, conectó lo justo y nunca dejó que Max construyera impulso. Entonces llegó el round 3, una leve finta, un cambio de peso y luego ¡bum! Holloway colapsó. La multitud ni siquiera gritó de inmediato. Se congeló, porque por primera vez en su carrera, Max Holloway estaba noqueado. Y Ilia no gritó, no hizo poses. Solo se quedó ahí, porque esto no fue solo otra victoria, fue un mensaje. Y Ilia se tomó un té imaginario con calma sobre el cuerpo inconsciente de Holloway, como si fuera solo otro día en la oficina. Y así es como se borra un aura, así es como te conviertes en el nuevo rey. Así es como Ilia se convirtió en el asesino del legado. Presión de acoso constante. Una vez hice sparring con un tipo que no lanzaba muchos golpes, solo seguía caminando hacia mí, asalto tras asalto, sin parpadear, sin perder el paso. No fueron los golpes los que me vencieron, fue la presión. Ilia pelea como ese tipo, pero más rápido, más salvaje y con verdadero poder de knockout. Te persigue como si ya fueras su presa. Déjame llevarte de regreso al UFC 282, Ilia Topuria vs Bryce Mitchell. Mitchell, 15 victorias, invicto en ese momento, con una estatura de 1,75 metros, 5 pies y 9 pulgadas y pesando 145 libras. Un orgulloso luchador de Arkansas con sumisiones letales, una resistencia inagotable y ese estilo de golpeo torpe pero efectivo. Habló con confianza antes de la pelea. Ilia nunca ha peleado con alguien como yo, pero al mismo tiempo previó algo nunca antes visto en presencia de Ilia, que lo obligó a buscar versos del Antiguo Testamento solo para pedir prestado un poco de coraje. Su premonición fue correcta. Él nunca había peleado con alguien como Ilia. Desde el primer asalto, Bryce se veía incómodo. Cada paso que daba hacia atrás, Ilia daba uno hacia adelante. Medido, tranquilo, sin movimientos innecesarios. No cargaba, asfixiaba. Bryce intentó lanzar combinaciones, buscar derribos, incluso cambiar de guardia a mitad del round. Pero no importó. Ilia lo leía como si fuera un manual. Y cuando Ilia empezó a conectar al cuerpo, fue como ver cómo se le escapaba el aire a un globo poco a poco. Se notaba en la postura de Bryce, el pecho más bajo, respiración más pesada, y Ilia seguía caminando hacia adelante, como si fuera el primer round en el saco. Eventualmente, Bryce entró en pánico, intentó un derribo desesperado. Ilia hizo sprawl, invirtió la posición, tomó el control y lo hizo rendirse. No por golpes, no por daño, solo por presión. Esa clase de presión que te hace querer salir de ahí. Y si estás pensando, ok, tal vez se le puede intercambiar golpes, tal vez pillarlo entrando. Sí, claro. Mucha suerte con eso. Ah, y seguro te vas a suscribir después de esta parte que viene, porque lo siguiente es la razón por la que sus manos son un arma cargada. Poder de knockout con un solo golpe. Recuerdo la primera vez que vi pelear a Ilia. Algo en mí simplemente supo. Este tipo es diferente, va a llegar lejos. No había habladuría, ni poses, solo una intensidad silenciosa. Se notaba en la forma en que se movía, en cómo reaccionaba, como si su mente estuviera siempre 2 pasos adelante. Y no me equivoqué, porque mientras más lo veía, más me daba cuenta de que no era solo otro tren del hype. Era una Desert Eagle, atrapada en el cuerpo de un peso pluma. Déjame llevarte de regreso a UFC Fight Night Londres. Ilia Topuria vs Jai Herbert. Herbert, 11 victorias, 9 por nocaut, 3 derrotas, con una estatura de 1,85 metros, 6 pies 1 pulgada y pesando 155 libras, enorme para la división, con un gran alcance y credenciales serias como striker. Esta pelea te hacía entender por qué existen las categorías de peso. Ilia era visiblemente, descomunalmente más pequeño, un peso pluma metiéndose en territorio de los ligeros. Pero al final, eso no importó. Lo que muchos olvidan es que Ilia fue tocado temprano. Herbert lo conectó con una patada limpia a la cabeza y lo hizo tambalear. La mayoría se habría puesto a la defensiva, jugando seguro,
intentando recuperarse. Ilia Numberes, de otra especie, se negó a darle a Jai una ventaja mental, a admitir en plena pelea que el inglés le ganó en el striking. Dañado y visiblemente sacudido, siguió caminando al frente y empezó a castigar el cuerpo con fuerza. Jai retrocedió, bajando las manos, tratando de crear distancia. Y entonces sucedió un pequeño paso hacia adelante, cambio de nivel, un gancho derecho, corto y cerrado, directo a la mandíbula. Ilia aceptó un contraataque fuerte a cambio del suyo, pero la fuerza muscular y sin duda su voluntad prevalecieron. ¡Bum! Jai se desplomó, como una estatua de un guerrero, hecha pedazos, con los ojos abiertos, cuerpo congelado, simplemente el interruptor apagado, sin celebración alocada. No hacía falta. Ilia sabía lo que había hecho. Se alejó como un hombre que acaba su jornada laboral. Así que tal vez empieces a pensar, bueno, mejor lo llevo al suelo. Ahí debe ser más seguro. Pero si ese es tu plan, estás caminando directo hacia el siguiente problema. Cinturón negro en BG Tajua. Subestimado. A la gente le encanta hablar del striking de Ilia, los knockouts, los videos destacados, su mano derecha. Pero de lo que nadie habla, y que la mayoría de sus oponentes subestima completamente, es lo que pasa cuando la pelea llega al suelo. Porque Ilia no es solo peligroso de pie, es cinturón negro en jiu-jitsu brasileño, entrenado desde la infancia, y cuando logra estar encima, es como una pitón apretando más con cada respiración que tomas. Déjame llevarte de regreso a UFC Fight Night. Ilia Topuria versus Youssef Zalal. Zalal, 10 victorias, 2 derrotas, 1.78 metros, 5 pies y 10 pulgadas y 145 libras. Un peleador dinámico, completo, con movimientos ágiles y un juego de sumisiones sólido por sí mismo. Sobre el papel, esto era una batalla de striking con algunos intercambios de grappling. Lo que obtuvimos fue un espectáculo de grappling de un solo hombre con Ilia en control total de principio a fin. Ilia buscó el derribo en los primeros segundos y una vez que lo consiguió, nunca lo soltó. Transiciones suaves, control pesado desde arriba, cada movimiento tenía un propósito. Zalal intentó escapar, crear espacio, pero cada vez que se movía, Ilia ya estaba 2 pasos por delante. Zalal no estaba peleando de regreso, estaba hundiéndose. En un momento, Ilia cerró una estrangulación tipo anaconda tan ajustada que el equipo de comentaristas pensó que era el final. Zalal de alguna manera sobrevivió, pero el daño ya estaba hecho. 3 asaltos de pura dominación, y nada tuvo que ver con striking. Y ahí está la trampa. Te preparas para el artista del knockout, las manos rápidas, la presión, pero una vez que Ilia te lleva al suelo, te das cuenta de que eso era solo el comienzo. Cuenta los temas hasta ahora, y empezarás a notar que este tipo no parece tener puntos débiles. Pero no te relajes todavía, aún faltan 2 más. Y te advierto, son incluso peores. Golpes de precisión con intención de knockout. Y entonces llegó la pelea que lo cambió todo. Hasta ese momento, la gente aún tenía preguntas. ¿Estaba Ilia sobrevalorado? ¿Podía aguantar 5 asaltos? ¿Qué pasaría si se enfrentaba a un verdadero noqueador? Él lo escuchó todo y no discutió. Solo esperó el momento adecuado para responder. Ese momento fue Josh Emmett. Déjame llevarte de regreso a UFC o Navy C5. Ilia Topuria contra Josh Emmett. Emmett, con 18 victorias, 13 finalizaciones, 1.67 metros, 5 pies 6 pulgadas de estatura, 70 pulgadas de alcance y 145 libras. Un peleador aguerrido. Una bestia física, el tipo de rival que te cobra caro cada error. Para Ilia, este no era solo otro evento estelar, era su campo de prueba, todos los ojos sobre él y 0 margen de error. Y desde el primer intercambio, se sentía. Ilia no estaba ahí para participar, estaba ahí para dominar. Superó a Emmett en todos los aspectos. Boxeó con más inteligencia, pegó más limpio, defendió con más precisión. Y lo más aterrador fue la calma, sin gestos, sin emociones, solo negocios, asalto tras asalto. Hizo que Emmett pareciera atrapado en otra época. Lo que se suponía que sería una guerra, se convirtió en un desmantelamiento técnico. Al final, la única pregunta que quedaba no era si Ilia pertenecía a la cima, sino cuánto tiempo faltaba para que ese cinturón estuviera en su cintura. La declaración final. Y entonces, llegó el campeón, Alexander Volkanovski. El hombre que dominó la división, un exjugador de rugby convertido en el rey libra por libra. Le ganó 3 veces a Holloway, sobrevivió a la estrangulación más ajustada de Brian Ortega. Fue 5 asaltos con Islam Makhachev, inquebrantable, irrompible, hasta que conoció a Ilia. Esto no fue solo otra pelea, fue el momento de Ilia. Una oportunidad para arrebatarle la corona a un hombre que nadie pudo tocar durante 5 años. La prensa lo dudaba, los fans lo llamaban no probado, pero Ilia no habló, entrenó, y cuando se cerró la puerta del octágono, convirtió la presión en profecía. Déjame llevarte de regreso al UFC 298, Ilia Topuria versus Alexander Volkanovski. Volkanovski, 26 victorias, 14 finalizaciones, 4 derrotas, 1.67 metros,
5 pies 6 pulgadas y 145 libras. Un striker implacable con cardio de campeón, timing de élite y una mentalidad forjada en acero. Durante años, fue el muro que nadie podía escalar, pero Ilya no escaló. Derribó el maldito muro. Desde el primer intercambio, Topuria mostró cero dudas. Presionó sin desesperación, cortó ángulos, cambió niveles y tocó a Volkanovski lo justo para preparar la trampa. Patadas a la pantorrilla para romper el equilibrio, fintas para congelar el tiempo. Y luego, en el segundo asalto, lo desató. Una derecha corta, brutal, que detonó limpia en la mandíbula. Volkanovski colapsó, pero lo que siguió no fue caos. Fue silencio. Ese tipo de silencio que solo ocurre cuando algo imposible acaba de pasar. Ilya no estalló de emoción, se quedó inmóvil, como un cazador observando cómo su disparo impactaba justo donde lo imaginó. Y en ese silencio nació una nueva leyenda. Este próximo video prueba que las MMA no son para humanos normales.